Saludos, buenas tardes. Es 18 de enero. El juez Baltasar Garzón se sentó por primera vez en el banquillo de los acusados y tuvo que quitarse la toga. Ayer comenzó el primero de los juicios por las 3 causas que tiene abiertas contra él el Tribunal Supremo. Está acusado de prevaricación por autorizar las escuchas del caso Gürtel. El magistrado se defendió justificando que los abogados de los acusados jugaban un papel básico en el blanqueo de dinero. Hoy será el turno de los 6 testigos. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tomará declaración al Policía Nacional que realizó la grabación de las entrevistas entre los letrados y los principales encausados de la red delictiva. Y el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, viaja este miércoles a Marruecos en su primera salida al extranjero. Durante su estancia en Rabat, Rajoy se entrevistará con el jefe del Ejecutivo marroquí, quien le ofrecerá un almuerzo y será recibido por el rey Mohamed VI. El gobierno español considera al reino alauí un socio importante y la visita persigue servir de primera toma de contacto entre ambos gobiernos recién elegidos, con vistas a preparar la próxima cumbre bilateral. El Gobierno tiende la mano a las comunidades autónomas, les abrirá nuevas vías de financiación, créditos para poder pagar a los proveedores y la posibilidad de refinanciar su deuda. Todas ellas se han comprometido a cambio a seguir estrictamente la Ley de Estabilidad Presupuestaria y a cumplir con el objetivo de reducción del déficit. De no hacerlo, el Gobierno podrá intervenirlas y castigarlas con sanciones económicas. La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, ha reconocido estar muy satisfecha con el consenso alcanzado. Estamos de acuerdo en las líneas generales, pero hay que ver la letra pequeña. ¿Que ha detallado cómo afecta a las comunidades? Pues se ha detallado cómo afectaría a cada comunidad. No lo ha podido referir porque todo ese trabajo está por hacerse. Solamente nos ha presentado líneas generales y lo que hemos requerido es ese grupo para definir todos estos criterios tan importantes entre todos. Y el ministro, insisto, lo ha aceptado plenamente y por lo tanto mostramos una valoración positiva. La actualidad de este miércoles nos deja otros asuntos de interés, se lo contamos en titulares. El número de muertos del naufragio del crucero Costa Concordia aumenta a 11. Su capitán se encuentra en arresto domiciliario y asegura que no abandonó la nave, sino que se cayó a uno de los botes salvavidas. Los gobernantes que no cumplan con la estabilidad presupuestaria y el déficit podrían tener que asumir responsabilidades penales. Se trata de una nueva medida que el Gobierno pone encima de la mesa. El Instituto de Biomecánica de Valencia ha presentado un robot rehabilitador que ayudará a paliar el deterioro neuromuscular de las personas que hayan sufrido un ictus desde su propio domicilio. El juez Baltasar Garzón se quitó la toga y tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados. Ayer comenzó el primero de los juicios por las 3 causas que tiene abiertas contra él el Tribunal Supremo. En esta ocasión está acusado de prevaricación por autorizar las escuchas del caso Gürtel. El magistrado se defendió justificando que los abogados de los acusados jugaban un papel básico en el blanqueo de dinero. Hoy será el turno de los 6 testigos. A Baltasar Garzón le ha tocado hoy sentarse en el banquillo de los acusados en el primero de los 3 juicios a los que se enfrenta. El juez podría ser condenado hasta 17 años de inhabilitación por haber ordenado grabar las conversaciones en prisión de los 2 principales imputados de la trama Gürtel con sus abogados. Estos precisamente han sido los primeros en interrogar hoy a Garzón. Su acusación se basa en que las grabaciones telefónicas vulneraron el derecho de defensa de sus clientes. Con la voz quebrada por una afonía, el juez ha insistido en que su objetivo no era conocer la estrategia de la defensa, sino impedir que la trama delictiva continuase dentro de la cárcel, tal y como apuntaban los informes policiales. Es evidente que la actividad principal que se estaba investigando, que se venía investigando, era, entre otras, la de blanqueo de capitales. Hasta ese momento en la instrucción aparecían elementos de que más de 20 millones de euros estaban en cuentas deslocalizadas probablemente en Suiza y en otros territorios de
de paraísos fiscales. Garzón también ha recalcado que los abogados jugaban un papel básico en la mecánica del blanqueo de dinero y que tomó todas las medidas necesarias para garantizar el derecho de defensa. El juicio se reanudará mañana con la declaración de los testigos. El Gobierno no quiere dejar caer a ninguna comunidad autónoma y para ello les abrirá nuevas vías de financiación, créditos para poder pagar a los proveedores y la posibilidad de refinanciar su deuda. Todas ellas se han comprometido a cambio a seguir estrictamente la Ley de Estabilidad Presupuestaria y cumplir con el objetivo de reducción del déficit. De no hacerlo, el Gobierno podrá intervenirlas y castigarlas con sanciones económicas. Todos los consejeros autonómicos han manifestado su satisfacción por las medidas acordadas con el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El primero de los objetivos será dotar de liquidez a las comunidades autónomas para que puedan pagar a los proveedores. Para ello se abrirá una línea de crédito oficial, se adelantarán más fondos y se ha planteado la posibilidad de refinanciar la deuda. El Gobierno les tiende la mano, pero a cambio tendrán que recortar sus números rojos y presentar un plan de ajuste adicional. Es decir, no bastará con el plan de reequilibrio que las comunidades que han superado el objetivo de déficit ya han remitido al Ejecutivo. Tras la reunión se decidió que el Gobierno intervendrá de forma temporal y en caso extremo las comunidades autónomas y ayuntamientos que se desvíen de forma excesiva en el objetivo de déficit. Las comunidades autónomas gobernadas por los populares ya se habían comprometido a cumplir con el objetivo del déficit en la reunión que mantuvieron la semana pasada en Génova. Y a estas han sumado este martes las comunidades gobernadas por otras formaciones políticas como Cataluña y Andalucía. La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, ha reconocido estar muy satisfecha con el consenso alcanzado. Estamos de acuerdo en las líneas generales, pero hay que ver la letra pequeña. Es que cómo afecta a todas las comunidades, pues se ha detallado cómo afectaría a cada comunidad. No lo ha podido referir porque todo ese trabajo está por hacerse, solamente nos ha planteado líneas generales y lo que hemos requerido es ese grupo para definir todos estos criterios tan importantes entre todos. Y el ministro, insisto, lo ha aceptado plenamente y por lo tanto mostramos una valoración positiva. Las propuestas de Hacienda implican reconocer la situación de clara asfixia financiera que atraviesan las comunidades autónomas. En cualquier caso, solo saldrá rescate de aquellas regiones que se comprometan a cumplir el objetivo de estabilidad, que para este año se sitúa en el 1,3%. Y los gobernantes que no cumplan con la estabilidad presupuestaria podrían tener que asumir responsabilidades penales. Lo ha adelantado esta mañana en una entrevista en la cadena SER el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Ha anunciado que otro de los mecanismos que el Gobierno introducirá para garantizar el control del déficit será la reforma de la Ley de Transparencia del Gobierno. Con ella, los gobernantes que gasten por encima de lo que marca el presupuesto tendrán que afrontar responsabilidades penales. El número de muertos del naufragio del crucero Costa Concordia ocurrido el viernes último en aguas de la isla italiana de Giglio aumentó ayer a 11, mientras crece la polémica sobre el comportamiento del capitán del barco, Francesco Schettino, tras salir a la luz las conversaciones que mantuvo desde tierra con la autoridad costera. El comandante del crucero dice ahora que no abandonó la nave, sino que se cayó a uno de los botes salvavidas. En pleno naufragio, el comandante del Costa Concordia abandonó el buque y desde tierra fingió seguir a bordo, según algunos diarios italianos que han tenido acceso a los contactos que el capitán mantuvo con la Guardia Costera. 3 conversaciones telefónicas en las que el comandante relata cómo evolucionaba la evacuación. En la primera de ellas, Francesco Schettino indicó que ya estaban a salvo 4.000 personas. La realidad era que solo 40 habían abandonado el barco. En el tercero de esos contactos, la Guardia Costera le advirtió de que ya había muertos. Él preguntó que cuántos y se percataron de que había huido del buque. Schettino se encuentra ahora en arresto domiciliario y está siendo investigado por supuesto homicidio culposo múltiple, naufragio y abandono de la nave. La cifra de fallecidos en el naufragio ha aumentado a 11 personas. Ayer se encontraron 5 cuerpos en el casco de la nave. La tarea de los buzos no es sencilla. Aunque el crucero Costa Concordia parece estable sobre las rocas, la fuerza de las olas podría cambiar rápidamente su inclinación, dejando atrapados a los socorristas. A pesar de los riesgos, la búsqueda de los desaparecidos sigue adelante y este martes se han realizado explosiones controladas para abrir boquetes en el techo de una de las cabinas para así acceder a una zona que no se había podido revisar. Ahora el crucero amenaza con causar un desastre ambiental. Se teme la fuga de 2.300 toneladas de combustible de la nave.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, viaja este miércoles a Marruecos en su primera salida al extranjero, manteniendo así la tradición iniciada con Felipe González de elegir al país vecino como el destino del primer viaje al exterior del inquilino de la Moncloa. Durante su estancia en Rabat, Rajoy se entrevistará con el jefe del Ejecutivo marroquí, quien le ofrecerá un almuerzo y será recibido por el rey Mohamed VI. El gobierno español considera al reino alauí un socio importante, parte de un área fundamental para nuestro país como el Mediterráneo. La visita persigue servir de primera toma de contacto entre ambos gobiernos recién elegidos. Marruecos celebró elecciones legislativas el 25 de noviembre pasado, con vistas a preparar la próxima cumbre bilateral que podría tener lugar en torno al verano, julio o septiembre próximos. Cientos de personas despidieron al expresidente de la Xunta en el cementerio de San Pedro de Perves. La Real Banda de Gaitas de la Diputación de Orense recibió el féretro con los restos mortales del político gallego en la puerta de la iglesia parroquial. Allí le esperaban autoridades, familiares, amigos y admiradores que se desplazaron a Perves para rendirle un último tributo. Manuel Fraga descansa ya en el cementerio de Perves, en el municipio coruñés de Miño. A las 5 de la tarde llegaba a la iglesia parroquial el coche con los restos mortales del presidente de honor del PP, fallecido el domingo a los 89 años. Allí lo esperaban familiares, amigos y autoridades, encabezadas por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. El féretro, cubierto con la bandera de Galicia, ha sido trasladado hasta la iglesia parroquial bajo los acordes de la Banda de Gaitas de la Diputación de Orense. En la iglesia, que se ha quedado pequeña para acoger a los centenares de asistentes, se ha celebrado un funeral oficiado por el presidente de la Conferencia Episcopal y el arzobispo de Santiago. A continuación, el cortejo fúnebre se ha dirigido al panteón familiar. Entre las autoridades asistentes, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el expresidente José María Aznar y su esposa, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Respetando su deseo, Fraga ha sido enterrado junto a su mujer, Carmen Estevez, fallecida en el 96. Concluido el acto, se han producido escenas de emoción entre los familiares y muestras de afecto por parte de las numerosas personas que se han desplazado hoy hasta Perves para rendir un último tributo al político gallego. Y les hablamos de los expedientes de regulación de empleo. La Junta de Andalucía repartió 29 millones del Fondo de Reptiles 45 días antes de las elecciones del año 2004. José Antonio Viera y Antonio Fernández avalaron 36 ayudas en enero de ese año a ayuntamientos del PSOE y empresas. En un mismo día, el Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía otorgó cerca de 29 millones de euros repartidos a través de convenios específicos en un total de 36 subvenciones y préstamos entre sociedades y ayuntamientos del PSOE. Dentro del montante de ayudas comprometidas, el Consejo Rector del organismo dependiente de empleo tomó conocimiento de 18 convenios de colaboración con empresas y corporaciones locales suscritos por el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, a quien el gobierno de José Antonio Griñán ha endosado toda la responsabilidad en el caso de los expedientes de regulación. El ex alto cargo de empleo dosificó entre 15 sociedades, concentradas principalmente en la Sierra Norte de Sevilla, uno de los graneros electorales del PSOE. Hay un último bloque de 3,67 millones de euros correspondientes a créditos e incentivos que concedió un mes y medio antes de los comicios a favor de Picman, la fábrica de loza de la Cartuja de Sevilla. En total, en un solo día y apurando el calendario electoral, el ente que Empleo utilizaba para pagar millonarias ayudas encubiertas a empresas en crisis y prejubilaciones distribuyó 28,7 millones de euros a costa de las arcas públicas. El abogado de Francisco Javier Guerrero mantiene que su cliente no actuó solo y que estuvo en el cargo 9 años con 3 consejeros. Si en el caso de los 1,3 millones de euros en ayudas que recibió su chofer, que se dedicaron a comprar cocaína, fiestas y regalos, la responsabilidad parece directa, en otras subvenciones sí hay constancia de que Guerrero actuó según las directrices que le marcaron otros cargos políticos de la consejería.
Según la información a la que ha tenido acceso La Razón, el exdelegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, medió en las cuantiosas ayudas públicas que recibió la empresa Fundiciones Caetano. Hay que recordar que Rivas ha ostentado varios cargos de responsabilidad dentro del PSOE y ha mantenido siempre una relación estrecha con el secretario provincial de los socialistas sevillanos, José Antonio Viera, exsecretario provincial de los socialistas en Sevilla. En una de las actas de las reuniones que los responsables de la partida de ayudas mantuvo con Fundiciones Caetano, los representantes de Empleo se comprometieron a hacer gestiones con Antonio Rivas o José Antonio Viera. Fundiciones Caetano se trasladó en 2005 a Guillena. Un informe de la compañía cifró la cuantía de la inversión en 13,2 millones de euros, cantidad que finalmente se elevó hasta los 35. El gobierno autonómico, que iba a sufragar la mitad de la operación, acabó poniendo algo más del 25% del montante. Pese a ello, la entidad se acogió a la ley concursal y pidió ayudas públicas para sufragar el despido de 21 personas. Fue entonces cuando el fondo de reptiles entró en funcionamiento. Guerrero asume la operación con interés, según le agradece el administrador de la empresa, Abilio Caetano Blasco, en una carta fechada el 6 de febrero. Y el PP andaluz ha acusado a la Junta de Andalucía de financiar sus delegaciones en Madrid y Bruselas por el mismo procedimiento que en el fondo de reptiles. El secretario del PP andaluz, Antonio Sanz, ha acusado al gobierno regional de escapar al control presupuestario. Sanz ha asegurado además que la presentación de los alcaldes de su formación en las listas para las elecciones autonómicas es absolutamente legal. Antonio Fernández, vicepresidente de la agencia IFAN 2004, firmó un convenio de colaboración entre la Junta y la antigua IDEA, la cual ejercía de intermediaria en el desvío de fondos. El PP andaluz ha acusado a la Junta de financiar sus delegaciones en Bruselas y en Madrid por el mismo procedimiento que el fondo de reptiles. Según el secretario regional del PP, Antonio Sanz, escapa al control presupuestario. Y se convierte en un uso sin control por parte del presupuesto, por parte de la intervención y usando el mismo procedimiento que el fondo de reptiles. El secretario popular, que ha anunciado la campaña para las autonómicas El Cambio Andaluz, ha insistido en que la presentación de los alcaldes del PP en las listas para los próximos comicios es absolutamente legal. Y es una respuesta democrática a la gran cacicada que ha supuesto por parte del Partido Socialista la aprobación de una ley que permite que los alcaldes se puedan presentar. El dirigente ha denunciado el cinismo del PSOE, ya que para Sanz la ley de incompatibilidad está hecha exclusivamente bajo el interés de los socialistas. El Partido Popular se ha referido a las declaraciones que el otro día hacía el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, sobre el coste electoral que le va a suponer al PSOE el escándalo de los ERES. Antonio Sanz ha pedido al presidente de la Junta que deje de señalar al exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, como un mandado. El dirigente popular ha señalado que es inaceptable que Griñán pretenda aparecer como una víctima cuando, según Sanz, es un actor. Culpa al líder del Ejecutivo andaluz por ser el consejero, el presidente y el candidato de los ERE. Señor Griñán, usted es todo menos víctima. Usted es actor, pero no víctima. Yo hoy culpo a Griñán como actor y le pido que deje de tomarnos el pelo y burlarse de los andaluces queriendo convertirse en víctima. La zona euro lastra las previsiones de crecimiento global para 2012 y 2013. El Banco Mundial ha revisado a la baja las perspectivas de crecimiento global al 2,5% para 2012. El banco argumentó que esto se debería al debilitamiento de la zona euro y la ralentización de las economías emergentes. Los países avanzados crecerán un 1,4% y los emergentes un 5,4% en 2012, lo que significa una rebaja media de un punto. En junio de 2011 el Banco Mundial pronosticaba para la economía mundial un 3,6% para 2011 y 2012. No obstante, el informe destaca que las recientes medidas tomadas en Europa, como el fortalecimiento del Fondo de Rescate o la unidad en materia de impuestos, han logrado reducir la presión sobre la deuda soberana de países como Grecia, Italia, España o Francia. La entidad alerta además de un posible contagio a los emergentes.
Andalucía intensificará su promoción como destino turístico en Madrid a partir de hoy con motivo de la edición de 2012 de la Feria Internacional del Turismo Fitur, que se celebra en el recinto IFEMA hasta el próximo 22 de enero. El objetivo con el que la comunidad autónoma afronta esta edición es reforzar el liderazgo del destino dentro del mercado nacional, potenciar la presencia de la marca de la comunidad e impulsar el negocio turístico. La celebración del bicentenario de la Constitución de 1812 es el principal reclamo con el que la provincia de Cádiz acude a la feria. En 2012, la ciudad de Cádiz estrena ubicación en el pabellón 3 de IFEMA con motivo de la Feria Internacional del Turismo. Es el 8º año consecutivo que acude con stand propio a Fitur. Dispone de 200 metros cuadrados distribuidos en 2 plantas en el pasillo central. La decoración se centra en el Bicentenario, que es el elemento que protagoniza la promoción de la capital gaditana hacia el resto de España y el mundo, y el núcleo del trabajo de la Delegación Municipal de Turismo del Ayuntamiento. Se promociona Cádiz 2012 a nivel institucional y económico, especialmente con representantes de países y ciudades de Iberoamérica y profesionales y empresas del sector turístico. El acto central de Fitur para Cádiz se celebra el jueves 19 a las 12 del mediodía. Es el día de la ciudad en la Feria Internacional y el stand acogerá a más de 300 personas entre representantes institucionales iberoamericanos y españoles y profesionales del turismo y los medios de comunicación. Desde este escaparate en la capital gaditana, en Fitur, el Ayuntamiento trasladará al mercado turístico los principales hitos de la conmemoración del Bicentenario, los encuentros internacionales a nivel de Estado y el programa de actividades culturales. En paralelo a la difusión de los eventos del Bicentenario y su significado, los técnicos municipales de turismo suman también la promoción de la oferta de turismo de cruceros y de congresos, fortaleciendo la imagen de Cádiz como destino de calidad. Con este objetivo se celebrarán reuniones con empresas de proyección nacional e internacional. Es un lugar importante de la cara a la promoción, es la capital de España, donde hay un mayor número de agentes turísticos y donde pues se mueve, digamos, el turismo en una mayor medida, ¿no? Además nos permite que los medios de comunicación, normalmente asentados en Madrid también, pues tengan una mayor repercusión. Este Fitur 2012 el Ayuntamiento continuará con el trabajo iniciado en 2009 y volverá a presidir la reunión técnica como miembro fundador de la Red de Ciudades Turísticas Iberoamericanas. Ahora se concretarán acciones conjuntas para la promoción común durante el Bicentenario. Coincidiendo con Fitur, el Palacio de Congresos de Cádiz recogerá la renovación de la Q de calidad turística durante un acto que convoca en Madrid el Instituto para la Calidad Turística Española del Ministerio de Industria. El desarrollo global del turismo y como fuente esencial de riqueza y de generación de empleo es el principio básico con el que la Diputación de Cádiz ha presentado el PET, el Plan de Promoción Económica y Turística, que durante los próximos años desarrollará nuevos programas e iniciativas encaminadas a explotar las potencialidades de la provincia e impulsar este sector estratégico. Para ello, el PET establece un amplio programa de medidas para, entre otras cosas, promocionar el turismo, mejorar instalaciones, potenciar el aeropuerto o emprender proyectos en carreteras pendientes. El PET cuenta con un presupuesto de 12,6 millones de euros para los próximos años y forma parte del Plan Estratégico de Empleo diseñado por Diputación, que incluye además ayudas a autónomos y pymes. El objetivo directo es la creación de 4.000 nuevos empleos en el sector para volver a la tasa de empleo que teníamos antes de la crisis. Ese es nuestro primer objetivo. Y desde luego, apoyar la creación de empresas turísticas. Sí, tenemos que consolidar las empresas turísticas que hoy existen, tenemos que consolidar los hoteles, tenemos que ayudar a mantener todo este sector, pero a crear nuevas empresas dedicadas y ligadas al turismo. Y les hablamos ahora de la evolución laboral de los empleados de Visteón. El presidente del Partido Popular en Cádiz y de la Diputación, José Loaiza, se reunió ayer con el Comité de Empresas para analizar la situación ante el cierre de la planta. Los representantes populares se han comprometido a entablar conversaciones con la Junta de Andalucía para encontrar la mejor salida a este conflicto.
Según el presidente de la Diputación, es la institución autonómica la que tiene la responsabilidad en este ámbito y le exige que no eche balones fuera. En el encuentro se confirmó que la empresa está dispuesta a ceder los archivos a coste cero, la principal reivindicación de los trabajadores. Al mismo tiempo, Visteón anunció ayer que ha iniciado el proceso para la liquidación de la factoría Cádiz Electrónica. Creo que esta cosa hay que ser muy serio, y aquí lo que no se puede prometer es lo que no se puede hacer, y lo que no se puede meter es a las administraciones que no tienen competencia. Y eso es muy importante, ¿eh? Una administración, una competencia, ejércela usted. Y la Junta está acostumbrada a pegar pelotazos para el resto. Yo estoy seguro que si el que está sentado aquí es el señor Cabañas, el señor Menacho no propone eso. Estoy seguro. Y de Cádiz a Almería, porque su mercado central pronto volverá a ser uno de los motores económicos, sobre todo después de las grandes mejoras que está experimentando. Sus instalaciones lucirán como nunca. El alcalde de la capital ha visitado la evolución de las obras en 2 semanas. Se colocará el mobiliario. El nuevo mercado central volverá a ser el motor económico del centro de la ciudad en apenas unos meses, ya que las obras de mejora que está llevando a cabo el ayuntamiento se encuentran en su recta final. El alcalde, para comprobar el estado de los trabajos, ha querido visitar la obra junto a los concejales de Obras Públicas y Salud y Consumo. Precisamente Manolo Guzmán ha destacado como los sótanos -1, donde se va a ubicar el pescado y un supermercado, y el -2 están ya prácticamente terminados. En este sentido ha anunciado que en 2 semanas comienza a instalarse el mobiliario. Se han agilizado los plazos, van las obras bien, y a día de hoy estábamos viendo porque prácticamente el sótano -2 ya está prácticamente terminado en su totalidad. El sótano -1 están terminando de colocar el suelo. En el momento que esté colocado el suelo ya está completamente terminado también el sótano -1. Falta que lleguen los señores del mobiliario de cada una de las mesas para que empiecen a colocarlo a partir del 1 de febrero, el mobiliario en el sótano -1. La remodelación de este emblemático edificio, ejemplo de la arquitectura del hierro de finales del 19, se completa con el tratamiento del espacio de los entornos del mercado. Y entre las novedades que contempla destaca la conexión con el parking. Las asambleas generales de delegados de Rural Caja y de Cajamar Caja Rural aprobaron ayer por unanimidad el proyecto de fusión que dará lugar a la creación de la nueva entidad Cajas Rurales Unidas. El acuerdo será remitido ahora al Ministerio de Economía y Competitividad para el inicio del trámite de autorización. La entidad Cajamar y Rural Caja dan hoy el primer gran paso. Aprueban su proyecto de fusión, una operación que alumbrará una nueva entidad en el mercado financiero, Cajas Rurales Unidas, un proceso que fortalece su posición con 63.559 millones de euros de volumen de negocio y activos por importe de más de 38.000 millones. La suma de ambas aglutinará casi la mitad del negocio de las cooperativas de crédito del país en el mayor grupo del ramo. Este mismo día, las asambleas de Cajamar y de Rural Caja dan el sí quiero a la operación de fusión de mayor calado que jamás haya vivido la cooperativa crediticia almeriense en sus 48 años de historia. Cajas Rurales Unidas mantendrá su sede en Almería y tendrá un consejo rector de 20 miembros, 14 a propuesta de Cajamar y 6 de Rural Caja. El presidente de la nueva entidad será Juan de la Cruz Cárdenas, actual vicepresidente y consejero delegado de Cajamar. Ambas entidades invitan a las demás cajas rurales españolas a sumarse al nuevo grupo nacional, capaz de responder a los retos de la situación económica actual. 3 individuos han sido detenidos por la policía como presuntos autores de 4 atracos en entidades bancarias en Málaga, cometidos desde el pasado noviembre, en los que lograron un botín total de 23.000 euros, de los que se han podido recuperar algo más de 4.000. El modus operandi era similar en todos los atracos, ya que uno de los detenidos, con la cara parcialmente descubierta, lograba que los empleados le facilitaran el acceso a la sucursal, y el resto de la banda aprovechaba para irrumpir de forma violenta en el banco con los rostros tapados. Los autores, que utilizaban una pistola modificada y un machete en los asaltos, se apoderaban en escasos segundos de todo el dinero disponible y huían del lugar.
Bolivia ha iniciado una nueva campaña de destrucción de cultivos ilegales de coca. Buscan erradicar unas 10.000 hectáreas de coca. Según la ONU, en 2010 Bolivia contaba con 31.000 hectáreas de esta planta. Es el tercer productor mundial de coca y cocaína tras Colombia y Perú y el principal proveedor de esa droga para los países vecinos del sur. Son imágenes de la ceremonia con la que las autoridades bolivianas han dado inicio a su campaña anual de destrucción de cultivos ilegales de hoja de coca. Una fuerza combinada de policías y militares del país andino ha dado inicio a los trabajos, que según las autoridades locales prevén erradicar unas 10.000 hectáreas de cultivo de hojas de coca, la planta base para la producción de la cocaína. Bolivia es, según la Organización de Naciones Unidas, el tercer productor mundial de coca y de cocaína, tras Colombia y Perú, y el principal proveedor de esa droga para los países vecinos del Cono Sur. La nieve caída durante estos días en la comarca de Guadix de Granada había dejado incomunicados a 13 municipios. Más de 11.000 vecinos se quedaron aislados al no poder utilizar las carreteras colindantes. Los bomberos de la Agencia Provincial de Extinción de Incendios tuvieron que intervenir por primera vez y consiguieron normalizar la situación. Las inclemencias meteorológicas y la acumulación de nieve en las vías provinciales ha dejado esta madrugada incomunicados a un total de 13 pueblos de la provincia de Granada, principalmente de la comarca de Guadix, situación que ha quedado restablecida a primeras horas de la mañana. En total, más de 11.000 vecinos de estas localidades han quedado aislados por carretera durante la pasada noche, aunque desde ayer medio centenar de personas del Servicio de Mantenimiento de Carreteras y bomberos del Consorcio Provincial han trabajado para recuperar la normalidad. La situación más crítica se ha registrado en La Peza, un municipio de unos 1.300 habitantes que ha quedado incomunicado por las dos vías de acceso con las que cuenta, una que comunica con la autovía A92 y otra con Pinos Genil. Además, los efectivos de emergencias provinciales han tenido que intervenir en las carreteras provinciales de, entre otros municipios, Güéjar Sierra, La Calahorra, Aldeire, Cogollos de Guadix, Jerez del Marquesado, Alquife o Cortes y Graena. Y les contamos a continuación la previsión meteorológica para las próximas horas. El anticiclón se potenciará en España con tiempo bastante estable. Se retirarán las lluvias del Mediterráneo y perderá fuerza el viento del este-nordeste. Chubascos en Melilla, aumentará la nubosidad en el norte de Galicia y en el Cantábrico con posibilidad de lluvias aisladas. Y en Andalucía se retirarán las lluvias, se impondrá el sol con temperaturas diurnas que seguirán una ligera tendencia al alza. Descenderán las mínimas con heladas en las sierras orientales a primeras horas. Amainará el viento del este-nordeste en las costas mediterráneas. Y les contamos ahora un nuevo avance médico que va a dar esperanza a aquellas personas que hayan sufrido un ictus. El Instituto de Biomecánica y la FE de Valencia ha presentado un robot rehabilitador que les ayudará a paliar el deterioro neuromuscular desde su propio domicilio y siempre bajo el control y seguimiento del personal clínico. Los médicos podrán realizar un seguimiento de la evolución del paciente online. Javier sufrió un ictus hace unos meses y es uno de los 6 pacientes que está probando en su rehabilitación este pionero robot dentro de un programa del Instituto de Biomecánica de Valencia. Según sus inventores, el sistema palía el deterioro neuromuscular desde el propio domicilio del enfermo. Los ejercicios son específicos para el brazo, abrirlo, aumentar el rango de movimiento, la fuerza, y sí que notas que tú vas superando. Y es que doctores como el jefe del servicio, Enrique Biosca, apuestan firmemente por la telerehabilitación. Los pacientes perciben que es un sistema fácil de utilizar, que resulta en la actividad que realizan con el sistema motivadora. Y por eso hay menos abandonos. El robot podría estar en el mercado a finales de este año.
Alberto San Juan y Guillermo Toledo protagonizan la obra teatral El Montaplatos, una reflexión irónica sobre la servidumbre y el poder con el que su autor, Harold Pinter, se ríe del ser humano. El Matadero de Madrid acogerá esta nueva producción de la compañía Animalario desde este jueves y hasta el 11 de marzo. Nadie. ¿Qué has visto? Dos asesinos a sueldo encerrados en un sótano sin otra cosa que hacer que esperar las órdenes de la organización para la que trabajan. Es El Montaplatos, la adaptación teatral que la compañía Animalario hace de El Montacargas, la obra escrita por el premio Nobel Harold Pinter. Alberto San Juan y Guillermo Toledo son los protagonistas de este drama cómico que invita al espectador a reflexionar sobre temas como la amistad, la solidaridad o el miedo a la muerte. Sentimientos como la incertidumbre o la angustia cobran ahora todo su sentido en esta pesadilla que lleva al público al límite y que explota la tensión a través de intensos silencios. El ganador de 3 premios Max, Andrés Lima, es el director de este montaje que se podrá ver en las naves del Matadero de Madrid hasta el próximo 11 de marzo. Ve y enciéndela. Ve y enciéndela. Sí. ¿Que enciendas qué? La cafetera. Los antiguos alumnos de la Escuela de Arte Almeriense exponen una colección de esculturas de arte contemporáneo. El objetivo de esta muestra es la promoción de sus obras en el mercado laboral. En las próximas semanas, la escuela también acoge exposiciones de modelismo, fotografía e indumentaria. La Escuela de Artes de Almería acogió anoche la inauguración de la primera exposición de escultura contemporánea con el objeto de dar a conocer y promocionar la obra escultórica de antiguos alumnos desde la implantación del Ciclo Superior de Artes Aplicadas de la Escultura en el año 2004. La muestra destaca por su mirada renovada y original, trascendiendo los conceptos clásicos. Tiene varias finalidades. Primero, que los almerienses puedan conocer que aquí se hacen se estudian unas determinadas profesiones que luego las están viendo en la calle, están viendo trabajo en la calle y realmente no saben que eso es algo que se estudia aquí en la Escuela de Arte de Almería, ¿no? Luego, por otra parte, sirve de promoción para el propio profesional antiguo alumno de la escuela y también, por supuesto, pues para el alumnado, por ejemplo, de bachillerato, que está indeciso en qué tipo de profesión puede introducirse, y bueno, pues aquí va a estar viendo, pues ya digo, trabajos profesionales de cada una de las especialidades que tenemos. Se trata de reflejar la evolución personal que cada autor tiene al desarrollar su obra en solitario. En definitiva, son exploraciones ricas y complejas del mundo interior. Los participantes de esta muestra son Sofía Coundet, Leticia de Jesús Costas, Gonzalo López Carrillo y Natalia Ramanova. En las próximas semanas se llevarán a cabo exposiciones de modelismo e indumentaria y luego habrá fotografía, diseño interiores, cerámica y grabado. Muebles y escultura de antiguos alumnos llenan ahora la Escuela de Artes. Y abrimos la página deportiva esta noche a las 10, duelo de titanes, Madrid-Barça, un encuentro muy esperado. Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, María. Ya empiezan los cuartos de final de la Copa del Rey en esta ocasión. Ya ayer tuvo un ganador, el Español, pero eso sí, con muchísimo apuro, venció por 3-2 al Mirandés, la sorpresa en la Copa del Rey de este año o de esta temporada 2011-2012. Hoy juega el Barça en Madrid. El equipo de Guardiola ya está en la capital de España y el propio técnico en rueda de prensa ayer hablaba de dos cosas muy importantes. Él sigue manteniendo firme de contar con el titular en la portería en la Copa del Rey con Pinto, y también celebraba la renovación de Vidal por una temporada más. Pep Guardiola, entrenador del Fútbol Club Barcelona, clausuró el último entrenamiento del cuadro azulgrana en la ciudad deportiva de San Joan de Espí antes de medirse al Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey en el Bernabéu, con ideas claras. Defendió al portero José Manuel Pinto, rechazó el papel de favorito y celebró la renovación del francés Eric Vidal. No creo que duden de Pinto. La gente que lo conoce no duda de Pinto, la gente que lo ha visto en el Camp Nou no duda de Pinto. Guardiola resaltó su confianza, la del cuerpo técnico y la del resto de la plantilla en el guardameta gaditano, así como los méritos contraídos por este para merecer tal crédito. Lo importante es que él sabe que no dudamos de él ahí dentro, y creo que la gente de aquí, cuando lo ha visto jugar, tanto dos partidos de Copa en estos 3 años, más los partidos de Liga que le ha tocado jugar, siempre ha estado a muy buen nivel.
Asimismo, el entrenador azulgrana descartó que su equipo sea favorito para llevarse la eliminatoria contra los blancos. Insisto, no existe esto favoritos. Por el hecho de haber ganado nos hace favoritos mañana. Y si mañana tenemos una mala tarde, y mañana nos pasan por encima, y mañana diréis, es que Pep... No existe, no. Yo jamás me he sentido favorito antes de un partido de fútbol. Ni cuando jugaba y ahora cuando entreno menos porque participo menos. Jamás me he sentido favorito. Además, Guardiola celebró la renovación del francés Eric Vidal, que ha ampliado su compromiso con la entidad barcelonesa a través de un nuevo contrato de 3 temporadas. Ya sabéis, la primera que tengo, una gran noticia. Encontrar en el mercado un jugador como Vidal es, no sé, tenemos que rastrear mucho. El Bernabéu espera de nuevo al Barcelona, que solo cuenta con 15 jugadores de la primera plantilla. Esa es la parte del Barcelona, pero también el Real Madrid tiene sus cosas que decir, en este caso su técnico, José Mourinho, que lleva una semana intentando lavar un poquito la imagen y sobre todo esas críticas que está recibiendo Cristiano Ronaldo. Ya lo hizo en el partido ante el Granada por no festejar el gol y ahora están defendiéndolo también ante los medios de comunicación. Eso sí, amenazó a los periodistas, y sin que nadie diga nada, de que si se meten con Cristiano se la van a ver con él. Mira, yo estoy con Cristiano hace 1 año y medio, más o menos. Ha marcado no sé cuántos goles, no sé cuántos hat-trick, partidos decisivos, el título que ganamos con gol suyo. ¿Sabes cuál ha sido el partido de Cristiano que más me ha gustado? Segundo tiempo contra Mallorca. Para mí, el mejor de todos. El partido donde yo he quedado más contento y más orgulloso por él mismo. Porque un jugador que está habituado a ser el fenómeno del partido y tiene siempre sobre él esa presión de tener que hacer diferencias, de tener que marcar, de tener que ser el hombre de la portada, de tener sobre él todas las luces, contra el Mallorca, que no ha jugado bien, ha trabajado como un animal, ha hecho en el segundo tiempo lo que el equipo necesitaba que hiciera, ha recuperado balones defensivamente, ha llegado al final del partido muerto de tanto trabajar. Y eso para mí ha sido el día que yo he dicho, fantástico, y el equipo más importante que todo, los resultados más importantes que todo, y le he dicho a él que trabajando como él ha trabajado en el segundo tiempo, que nadie le toque. Y si alguno de vosotros le quiere tocar, vamos a tener un problema, porque yo no voy a dejar. Porque quien trabaja como él ha trabajado, no tiene que marcar goles. No tiene que ser el hombre del partido. No tiene que tener críticas porque ha marcado o porque no ha marcado. Para mí, trabajando así, que no le toca. Ojo con tener problema con Mourinho. Puede pasar la integridad del periodista y con su medio de comunicación. Y nos vamos a Málaga, en este caso también Manuel Pellegrini está en entredicho, el técnico chileno que no las tiene todas consigo con la afición, eso sí, con lo que son el Consejo de Administración y la Dirección Deportiva, ningún tipo de problema. Y también lo de Apoño no tiene marcha atrás. El Málaga Club de Fútbol vive una situación muy difícil. La derrota cosechada en Gijón ha encendido las alarmas y las críticas apuntan a Pellegrini. El técnico ha tomado decisiones impopulares y los resultados ya no le avalan, aunque el técnico chileno tiene el máximo apoyo de los dirigentes. Fuera de la Copa y con 5 jornadas sin conocer la victoria, la presión se acrecienta para todo el grupo. De momento, Kameni es el único fichaje confirmado. Se le espera en las próximas horas para que firme y se ponga a las órdenes de Pellegrini. La dirección deportiva peina el mercado, aunque en principio el club no va a reforzarse al nivel del año pasado porque se considera que hay equipo para entrar en Europa. Mejorar la precisión en el remate y el último pase ha sido una constante para el Málaga desde que comenzó la temporada, pero el desacierto ya comienza a ser preocupante y los componentes de la plantilla, tanto el técnico como los jugadores, tienen más que asumido que el bajo porcentaje de acierto en los remates y que la escasez de oportunidades generadas por errores en el momento clave lastran el rendimiento del equipo.
La salida de apoyo del Málaga está en marcha. El jugador se plantea dejar el equipo y el club ya maneja diversas ofertas para que el centrocampista se incorpore a su nuevo destino en forma inmediata. El Almería consiguió un triunfo muy importante el pasado fin de semana. Esto ha hecho que la afición esté muy contenta con el equipo y sobre todo su capitán Corona, que ha renovado ya contrato con la entidad aurirroja, y en este caso vamos a escuchar también que hace ese llamamiento a los aficionados, pero eso sí, tienen que dar también de ellos mucho de sí. Pues sí, siempre hablamos de que nosotros queremos enganchar a nuestra afición, queremos que poco a poco se hagan conscientes que son muy importantes para nosotros en cuanto al reto que tenemos por delante, y la mejor manera es ofrecerles cosas así, ¿no? Grandes partidos, resultados buenos, goles, el equipo entregado. Obviamente el resultado no se asegura, pero sí las intenciones, y la de la Almería es esa, ¿no? Y también su propio presidente hablaba de la situación del equipo. Traer jugadores en esta época del año es conflictivo porque están sin ritmo de competición, y eso sí, avisa que Ulloa, el argentino nacido en General Roca, no va a ser traspasado el máximo goleador en estos momentos de la segunda división. Se ven cosas, estamos mirando cosas, pero la verdad es que es difícil venir futbolistas que tengan un ritmo de competición y que pueda mejorar lo que tenemos, no es fácil, ¿verdad? Y que tengan calidad y que puedan jugar, pero que no tengan ritmo de competición, al final es difícil traerlo, o a veces es innecesario, porque cuando vengan a coger ese ritmo de competición, después de estar un tiempo sin jugar, pues luego se termina la competición. Es decir, que no es fácil, pero bueno, siempre estamos mirando, ¿no? Bueno, el tema de Ulloa siempre hemos dicho de que este año, esta temporada no puede salir, porque nosotros somos un jugador de referencia de ataque y contamos mucho con él. Una vez que termine la competición, pues ya se analizarán todas las cosas, ¿no? Tras los dos triunfos consecutivos, en este caso el Recreativo de Huelva de Álvaro Cervera, está mucho más tranquilo. El equipo nubense ya está pensando en levantarse un poquito y intentar salir de esa zona tan conflictiva. Estuvo mucho tiempo coqueteando con los puestos de descenso y es hora de hacer las cosas correctamente, como hablaba su entrenador la pasada semana. Tras los dos triunfos consecutivos ante el Villarreal B y el Girona, consiguiendo 3 goles en cada uno de ellos, que le permite al decano alejarse de la zona peligrosa, después de haber coqueteado con la zona del descenso, el optimismo ha vuelto al seno del equipo recreativista. Álvaro Cervera tendrá 2 sensibles bajas este sábado ante el Cartagena. El lateral derecho Dani Cifuentes vio la 5ª tarjeta amarilla de su ciclo, por lo que será sancionado, mientras que Matamala, que fue expulsado por doble tarjeta amarilla. El jugador William Suárez y el Recreativo de Huelva han llegado a un acuerdo para poner fin a la relación contractual que unía ambas partes y de esta manera resolver el contrato que se mantenía. Desde el club decano se quiere agradecer públicamente al jugador su comportamiento humano y deportivo durante el tiempo que ha pertenecido a la entidad. Dicho acuerdo de resolución se ha producido esta mañana, siendo muy beneficioso para ambas partes. El colegiado catalán Miranda Torres dirigirá el partido ante el Cartagena el próximo sábado. Nos vamos al Martín Carpena, donde el equipo de Chus Mateo está ya preparando el partido de la Euroliga que tiene el próximo jueves frente al Real Madrid. Eso sí, una plaga de lesionados está azotando el equipo malagueño. Problemas en la sesión única de entrenamientos del Unicaja en la jornada de ayer, con la que el equipo malagueño continúa con la preparación del primer encuentro del top 16 de la Euroliga, que juega el jueves en el Palacio de los Deportes Martín Carpena ante el Real Madrid. Han sido varias las bajas con las que Chus Mateo ha contado. Mark Payne continúa sin entrenar por su lesión en el primer dedo del pie izquierdo que se produjo en el partido del pasado sábado. Bernie Rodríguez ha sido baja hoy por un tirón en la cadera. Peric se ha ausentado por un proceso gripal. Alex Abrines sigue recuperándose de la rotura de fibra en el isquiotibial de la pierna izquierda. Joel Freeland con un esguince de grado 2 en el tobillo derecho. Y Darden, que hace rehabilitación en la operación de la mano izquierda. Ante estas bajas, el entrenamiento se ha completado con Malik Fall y los jugadores del filial Pepe Lozas, Luis Conde y Samuel Fairf. El Unicaja se enfrenta el jueves al Real Madrid, actual líder de la Liga Endesa y equipo que pasó al top 16 de la Euroliga como primer clasificado de su grupo en la primera fase de la competición europea. El último partido disputado del conjunto madrileño, que dirige Pablo Lasso, venció en la pista del Lucentum Alicante por 86-92. A recuperar a los lesionados es lo que está intentando Chus Mateo para intentar ir con garantías a ese top 16 de la Euroliga. Claro que sí, a ver si hay suerte. Hugo, esta tarde, ¿dónde ves el clásico? ¿En casa? ¿En el bar? Me gusta ver los partidos importantes solo. Solo, ¿no? Solo. Y así te concentras mejor, ¿no? Para poder después discutir. Muy bien, Hugo, gracias.
Vamos a continuar y nos despedimos hablando del Museo Arqueológico de Sevilla, que ha abierto al público una nueva sala permanente para hacer más accesibles y atractivas las colecciones vinculadas al santuario del Carambolo. Tras años encerrada en una caja fuerte, esta joya arqueológica sale a la luz. El tesoro original se ha podido ver 5 veces en los últimos 32 años. El tesoro del Carambolo, un conjunto de piezas de orfebrería de la época tartésica que fue hallado de forma casual hace 54 años, se expone desde hoy en una sala permanente del Museo Arqueológico de Sevilla, tras permanecer guardado en la caja fuerte de un banco, de la que solo ha salido en 5 ocasiones. Las 21 piezas de oro de 24 quilates se componen de 2 brazaletes, un collar, 16 placas y 2 pectorales con forma de piel de toro, y fue expuesto por última vez para conmemorar el 50 aniversario de su hallazgo, que tuvo lugar en 1958 en el Cerro del Carambolo del municipio sevillano de Camas. La directora del museo, Concha San Martín, ha explicado que estas últimas indagaciones aportaron nuevas interpretaciones sobre las piezas del tesoro del Carambolo. Técnicamente se ve que hay 2 tradiciones orfebres que coinciden en el propio tesoro. Una que es propia, podríamos decir que es la que podríamos denominar tartesia, es decir, que es propia de la orfebrería del bronce final de la península ibérica, con una serie de características de concepto y de técnica. Tras permanecer oculto unos 2.700 años, el tesoro fue guardado en la caja fuerte de un banco de Sevilla y solo ha visto la luz en 5 ocasiones, 2 de ellas con motivo de la Exposición Universal de Sevilla. Hasta aquí la información por el momento. Recuerden que les ampliaremos estas y otras noticias en nuestra segunda edición. Hasta entonces, disfruten del día. Buenas tardes. Adiós.